¿Qué tal? ¿Cómo están estudiantes? Bueno, ya estamos, ya hemos avanzado ya dentro de la narrativa y ya tenemos algunos conceptos importantes, ¿no? El día de hoy voy a hablarles sobre la edad de oro de la televisión. Entonces vamos a conversar un poco sobre este proceso porque es importante tenerlo claro para saber cómo se inició y cómo es que ha ido evolucionando, ¿ok? Entonces vamos a ponerle el paso acá. Bueno, la primera edad de oro, es el año 1940 al año 1960. Eh, Se habla del sound system, ¿no? La televisión se compone de antologías, dramáticos, concursos, programas cómicos y variedades. eh, Episodios independientes de una hora de grabación en plato, en directo y prefilmados. ¿No? Aquí vemos cómo es que en la antigüedad se planteaban los programas, pero claro, hacer un programa requería, no como ahora era digital, sino se hacía pues en toda una cinta que costaba mucha plata. Entonces tenía que haber una calidad impresionante de actuación, ¿no? Es más, hasta los años, me acuerdo, 90 y también, o sea, costaba mucho las grabaciones, imagínense a los inicios, y claro, el cine pues tenía una gran inversión como ahora, pero ahora es más digital, en ese tiempo era más análogo, ¿no? Bueno, con Sound System aparece el- una influencia del teatro y la radio con una estética teatral y costos altos. Vemos a Alfred Hitchcock, ¿no? Que dentro de sus programas, eh, y bueno, claro, ya hay una teatralización, por eso es que en el mundo del teatro, cuando se habla pues de la época de antaño, hablan pues de super actores, ¿no? Porque no tenían este no tenían todo el texto acá, ¿no? Y era muy interesante eso porque la calidad era impresionante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se volvieron producciones baratas y estereotipadas. Porque claro, todo fue evolucionando. Antes de la Segunda Edad de Oro, ¿no? Al tener la televisión americana tres cadenas, CBS, NBC y ABC, a cada una le corresponde un 32% de la audiencia y su trabajo es hacer que no baje, ¿no? Y todas estas cadenas se van a dedicar a producir cada vez programas de mayor calidad, ¿no? Esto con el fin de mejorar la televisión, ¿no? Y en general las producciones, ¿no? Y bueno, antes de la segunda edad de oro, también la televisión se consumía, pero no se miraba el contenido, ¿no? Los espectadores cambiaban de canal hasta encontrar no lo que más les satisfacía, sino lo que menos les disgustaba. No era una época como ahora, donde el consumidor llamado prosumer, ¿no? Es el que prácticamente con las estadísticas y con todo esto que manejamos en la actualidad, que se puede ver lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? Con mediciones exactas. En ese tiempo, ¿no? Las producciones eran hechas y bueno, los consumidores tenían más bien el privilegio de tener una televisión, ¿no? O sea, y veían lo que se les daba, estaban sorprendidos, ¿no? Bueno, ahora ya la caja de televisor, si no tiene smart y no puedes ver internet, entonces, y es más, yo tengo un televisor que ya no tiene smart, que es grande, pero no tiene smart, pero entonces ya está como un poco obsoleto porque no tiene la tecnología que ahora mueve el mundo, ¿no? En la segunda edad de oro de la televisión, hablamos, voy a achicar un poquito mi cámara acá, hablamos en los 80 las cadenas empezaron a ofrecer canales especializados, a partir de los 80 como ESPN, Nickelodeon, MTV, y el público ya no tenía que ver lo que menos le disgustaba, ¿no? Inutilizando la regla de los tercios de audiencia, sino cada vez se especializaban más, ¿no? Acá, bueno, Perú eran muy pocos los privilegiados que en los 90 tuvieron el cable mágico, ¿no? Donde ya uno se sorprendía con
estos canales especializados, pero desde los 80 empiezan a nacer estos canales que tienen un público específico a quien le dirigen su contenido, ¿no? Y esto por ende va cambiando el sistema de la televisión porque la publicidad va variando, se va presentando de otra manera, ¿no? Ya no como estos spots, sino largos programas con auspicios dentro de los programas, ¿no? La segunda edad de oro, en los años 70, en los 90, la televisión para la clase alta primero, ¿no? A finales de los 60, el análisis de las audiencias se enfocó en los espectadores más deseables publicitariamente, el espectador adinerado. Predominaron películas de tipo sociológico y de ficción y series cómicas, ¿no? Ya empezamos a hacer publicidad, darnos cuenta que nuestro público, nuestro público que va a comprar nuestros productos son los que tienen dinero, entonces empieza a haber como una variación en los contenidos que se ofrece dentro de la televisión, ¿no? Ya hablamos de en la segunda edad, más o menos los 60 a los 90, sigue con la televisión para clase alta primero, ¿no? Sagas familiares privilegiadas con grandes empresas que versaban sobre el poder y las intrigas familiares, ¿no? Esto aparecía en la televisión y claro, nos gustaba, pero tenía un fin, ¿no? Era persuadir a la gente que tenía dinero para que, de alguna manera, si había un auspicio ahí en ese programa, la gente lo pueda comprar. Además, como que en ese tiempo te relacionabas con los personajes y querías tener lo que los personajes tenían, ¿no? Dallas de 1978 a 1991, Knots Landing de 1979 a 1993, Dinastía, ¿no? Dynasty, 1981 al 89, y Falcon Crest del 81 a 1990, ¿no? Aumentaron los valores de producción, se le puso más atención al casting de actores y descubrieron nuevas estrellas, ¿no? Cuando un producto ganaba un prestigio cultural, primero lo veían las élites culturales y económicas y luego se le sumaría al sector popular. Entonces vamos viendo de que definitivamente la televisión se transforma en un gran negocio, ¿no? Ya no para la masa, sino para la gente que es pudiente y que pueda pagar, ¿no? Porque nada me sirve si tú no puedes pagar. Cosa que ha cambiado ahora completamente porque hay un enfoque en los públicos objetivos emergentes, sobre todo en nuestro país. Muy bien, la tercera edad de oro es en los años 90 al 2000. Se da la televisión por cable, ¿no? Las cadenas por cable, HBO empezó a producir su propia ficción y decidió ser más ambiciosa. Los canales por cable no ganan dinero, no por su publicidad, sino por la suscripción al propio canal, por parte de adultos que se lo pueden permitir. Entonces hay canales que son premium, que están solo cerrados para determinados públicos y de ahí gana. Entonces la publicidad pasa a ser, los spots publicitarios que antes eran lo más relevante, pasan a un segundo plano, ¿no? Para darle más énfasis a las suscripciones, ¿no? Y eso es un fenómeno muy interesante dentro del mundo de las comunicaciones, ¿no? Bueno, en la tercera edad de oro, en el año 90 al 2000, el cable, por ejemplo, Oz fue de las primeras series en traspasar líneas morales y hacer al espectador sentirse incómodo al verse enfrentado con ellas, ¿no? Asentó bases de dureza, lenguaje explícito y también en calidad, ¿no? Los Soprano demostró gran creatividad, casting y realismo. En la televisión por suscripción se siguió ese modelo con 6 Feet Under y después con The Wire, ¿no? Y las networks tradicionales se centraron, entre otras cosas, a seguir ofreciendo calidad con un riesgo más alto. Cada vez más dinero, cada vez se le paga más a los actores, cada vez más realismo, y este sistema se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? La aparición del DVD y las posibilidades de revender el material emitido hizo que las cadenas pusieran énfasis en las tramas para que fueran lo suficientemente complejas para querer verlas nuevamente.
La animación estadounidense destacó el esteticismo de las series animadas del renacimiento de la animación durante los años 90. Avatar, la leyenda de Aang, ¿no? Entonces ya empezamos a ver la animación. Es decir, los cómics empiezan a tener un sentido ya dentro de la animación. Entonces ya empieza a haber un modelo interesante de animación con los cuales los chicos hasta el momento se conectan. Toy Story, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta historia de Intensamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y destacan la sobreproducción masiva de series televisivas estadounidenses producidas a los años 2000. Suele considerarse su fin por el 2009 con el ingreso de plataformas online como Netflix o la superioridad en tramas de series televisivas extranjeras. Netflix entra en el 2009 a marcar un poco la tendencia, a no plantear series, sino prácticamente películas en sus series. O sea, hace una trama donde constantemente anda generando quiebres, 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 y podríamos decir que la televisión ha tenido un giro desde la aparición de Netflix. Entonces, vemos desde el inicio en que las producciones se hacían masivamente y que el espectador no, porque no se le daba la posibilidad, ni siquiera protestaba. Ahora que quiere que en Netflix por medio de las estrellitas se puede saber qué es lo que más le gusta, ha habido un cambio, el cambio del consumidor hacia lo que más le gusta, y eso es algo importante en la evolución. ¿Qué más sucederá? No sabemos qué vendrá. De repente vendrán las simulaciones en, no sé, en holograma. De repente podremos interactuar con personajes en tiempo real. De repente el espectador querrá ser parte de las películas. Eso no lo sabemos. En la nueva era del cine, entonces, y de la televisión, tendremos que esperar los nuevos resultados que den. Entonces ya sabemos de que ahora se mide mucho, hay medidores de calor sobre qué es lo que aprieta más el espectador, y eso es lo más importante. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen de la edad de la televisión. Muchas gracias.